Buenos días, comenzamos una nueva semana y retomamos con el libro de Hechos. Hemos visto como a lo largo de este precioso libro el gran protagonista ha sido la persona del Espíritu Santo. Y hoy nos toca meditar y leer en el capítulo 18. En este capítulo 18 se finaliza el segundo viaje misionero de Pablo y da comienzo a su tercer viaje misionero, ¿no? Ahí en los primeros versículos del capítulo 18 la Biblia relata que Pablo deja atrás Atenas y llega a la ciudad de Corinto. Ahí conoce a dos personas importantes, conoce al matrimonio de Aquila y Priscila. La Biblia dice que cuando los conoce decide quedarse con ellos porque eran del mismo oficio, trabajaban de lo mismo, hacían tiendas, ¿no? Y seguramente Pablo no desaprovechó la oportunidad, seguramente en el tiempo que compartían juntos, que trabajaban juntos, Pablo les predicó acerca del Señor, ¿no? Pablo los discipuló y fue así que ellos aceptaron al Señor y se han convertido en fieles colaboradores de Pablo, porque más adelante en Romanos 16:3 Pablo los recuerda de una manera especial, les hace una mención, ¿no? Los saluda y dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo estaba totalmente agradecido a este matrimonio, porque este matrimonio lo ayudó, este matrimonio colaboró en el reino de Dios, ¿no? Y este matrimonio expuso su vida por Pablo, ¿no? Seguramente habrá sido perseguido como fue perseguido Pablo, habrá pasado muchas adversidades como las que pasó Pablo, ¿no? Y este matrimonio estaba entregado a la predicación. La Biblia relata que era un matrimonio ejemplar, ¿no? Y vemos en el versículo 5, ¿no?, que Pablo se reencuentra con Silas y Timoteo. La última vez que Pablo se encuentra con Silas y Timoteo fue en el capítulo 17, en la ciudad de Berea, cuando Pablo tiene que salir deprisa de esa ciudad porque nuevamente era perseguido, pero le encomienda a Silas y a Timoteo que se reencuentren pronto, ¿no? Y la Biblia relata que es acá en Corinto donde se vuelven a encontrar. Y dice en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿no? Pablo estaba entregado por completo, estaba a tiempo completo predicando la palabra de Dios, ¿no? Pero seguramente en el corazón de Pablo se habrá levantado temor, se habrá levantado miedo. Pablo se las venía a venir porque en las ciudades anteriores, como habíamos leído, Pablo fue perseguido, Pablo fue encarcelado, ¿no? Cuando Pablo se paraba en la sinagoga y empezaba a predicar, había personas que lo escuchaban, que aceptaban el mensaje y otras que lo rechazaban, otras que lo perseguían, ¿no? Así que Pablo se la venía a venir quizás. Y para colmo, la ciudad de Corinto no era una ciudad fácil, era una ciudad donde había mucho pecado, idolatría, una ciudad enfocada en el comercio, en el arte, en los deseos, en los placeres, ¿no? Pero el Señor se le presenta a Pablo, ¿no? Y le dice en el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es ahí donde Pablo decide quedarse en esa ciudad 1 año y medio, 18 meses. A pesar de que la ciudad de Corinto era una ciudad llena de pecado, el Señor le estaba diciendo a Pablo: esto no es inconveniente para mí. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, hay gente, hay personas que van a oír el mensaje, que me van a aceptar, que van a creer en mí. Por eso, Pablo, no calles, no tengas miedo, no calles, sino habla, ¿no? Y es ahí donde Pablo se queda en esa ciudad y seguramente Priscila y Aquila le han ayudado, ¿no?, en este gran trabajo de levantar la iglesia en Corinto. Después en los versículos de más adelante vemos que
Pablo parte de Corinto con Priscila y Aquila y llegan a la ciudad de Efeso, ¿no? Pablo los deja ahí a este matrimonio y él se va para otra ciudad. Luego más adelante se van a reencontrar, pero dice que en la ciudad de Efeso quedó Priscila y Aquila. Y llegó entonces un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, lo llamaron y les pusieron más exactamente del camino de Dios, ¿no? Y dice que Apolo los escuchó y aceptó y creyó en ese mensaje que les estaban compartiendo Priscila y Aquila. Fue así que después envían a Apolo a la ciudad de Corinto, ¿no? Y dice que en esa ciudad él fue de gran provecho, fue de gran bendición. Y yo me quería detener brevemente, ¿no? Pude resumir esto, me quería detener en 3 puntos, ¿no? Cuando leía este capítulo me dejaba 3 enseñanzas. Dios me mostraba 3 enseñanzas. Primero, en la actitud de Pablo. Tenemos un gran ejemplo a seguir, ¿no? Que podamos ser personas entregadas por completo a la predicación de la palabra, que no perdamos oportunidad. Pablo no perdió la oportunidad con Priscila y Aquila, y aún en medio de ese trabajo, de ese oficio, los discipuló, les predicó, ¿no? Que nosotros podamos aprovechar cada momento, ya sea en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, cuando vayamos a hacer un trámite, cuando tengamos que ir al médico, que podamos aprovechar cada momento, que podamos estar entregados por completo, a tiempo completo, ¿no? Que podamos ver la ocasión y podamos abrir nuestra boca y predicar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Lo segundo que me enseñaba este capítulo era la actitud de Priscila y Aquila, este matrimonio ejemplar, que también estaba entregado, ¿no? a la predicación de la palabra. Pero la Biblia relata que se convirtió este matrimonio, ¿no? en colaboradores de Pablo, que nosotros podamos ser colaboradores, ¿no? Y que podamos extender el reino de Dios, que podamos proclamar su palabra, que nuestro interés pueda ser cooperar en el reino de Dios, que ahí donde Dios nos plantó, en el lugar donde Él nos puso, en la iglesia que Él nos puso, podamos colaborar con nuestros pastores, con nuestros líderes, para que la palabra de Dios sea extendida, que podamos sumarnos, ¿no? Que podamos cooperar para bien, que podamos ser colaboradores en la obra de Cristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que la palabra de Dios se extienda y que muchos conozcan a nuestro Dios, ¿no? A ese Dios que puede salvar. Y lo tercero que me enseñaba este capítulo es la actitud de Apolo. Apolo era un hombre preparado en las Escrituras de Dios. Él había estudiado, quizás tenía títulos, tenía un gran saber, un gran conocimiento, pero a pesar de eso tenía un espíritu enseñable, porque cuando Aquila y Priscila se acercaron a Apolo escuchó a Priscila y Aquila y aceptó y recibió al Señor, ¿no? Aceptó ese mensaje, que nosotros podamos tener un espíritu enseñable en estos tiempos, ¿no? Que a pesar de los años que tengamos de iglesia, a pesar de los saberes, de la experiencia, de cuánto conozcamos de la Escritura, o si tenemos títulos o no, a pesar de todo, podamos en este tiempo tener un espíritu enseñable, que podamos dejarnos enseñar primeramente por el Espíritu Santo a través de su palabra, y que también podamos dejarnos enseñar por esas personas que van a estar a nuestro lado, que el Espíritu Santo va a enviar para que algo nos puedan estar enseñando de parte de Él, ¿no? Así que te animo a estos 3 puntos, a que podamos en este tiempo ser personas entregadas por completo a la predicación de la palabra de Dios, que no perdamos oportunidad,
En segundo lugar, que podamos tomar el ejemplo de Priscila y Aquila, que fueron grandes colaboradores en la obra de Dios para extender el reino, ¿no? Que esa sea nuestra visión, colaborar, cooperar para que la palabra de Dios llegue a todo lugar, a todo corazón. Y lo tercero, que podamos ser como Apolo, que a pesar de todo lo que hayamos vivido y alcanzado y de todos los saberes que cada uno de nosotros podamos tener un corazón, un espíritu enseñable, y que en este tiempo nos dejemos enseñar por el Espíritu Santo y por esas personas que el Espíritu Santo vaya poniendo en nuestro camino. Yo te animo en este día a que puedas leer este capítulo, que puedas meditarlo, que el Espíritu Santo te enseñe, te hable y te revele aquello que en este día quiere darte. Que tengas un día bendecido y una semana preciosa.